Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová y no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba ya esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová y no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba ya esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Es bienaventurado el que confía en Jehová y no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba ya esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Dios me le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Mi nombre es Yusmeli Sánchez y en esta oportunidad estoy aquí por la gracia del Señor para contarles un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hace varios años atrás, en una oportunidad que una hermana mayor que yo, fuimos a visitar a otra hermana que estaba de cuidado. Fuimos a visitarla y cuando veníamos de regreso, veníamos caminando, íbamos a caminar como 10 cuadras. Cuando veníamos, la hermana venía a mi izquierda, veníamos prácticamente como la zona es así, vamos a decir que casi no pasan carros por ahí, veníamos por el asfalto. Y en una de esas nos encontramos con una calle y nosotras vimos desde que salimos al campo abierto del encuentro de la calle y la carrera, observamos que viene un hombre no tan mayor, un poco joven, no sé, de 30 y pico de años, calculo yo, que venía sin camisa, con un palo casi del tamaño de él, y notamos que no estaban bien de la mente. Bueno, pero nosotras seguimos caminando nuestra ruta, pues, y prácticamente él viene y nos intercepta y se agrega, como que se añade a la caminata que llevamos mi hermana y yo, y viene y le dice, caminando al lado de ella y yo al lado de la hermana, le dice que le pide pues que le dé plata. La hermana le dice, no, yo no tengo plata. Y yo ahí estaba como decir a la expectativa, si me preguntaba a mí, yo le iba a decir lo mismo, porque yo tampoco cargaba. Bueno, pero no me preguntó a mí, sino que de repente agarra el palo y se lo pone a la hermana por el pecho, y la hermana, como abriendo espacio, da la vuelta y quedó, prácticamente quedó de retroceso, y el hombre le coloca el palo así como en el pecho. Lleva a la hermana de retroceso porque la caminata no paró. Nosotras seguimos caminando, yo seguí caminando, la persona de mente también siguió caminando. Yo solamente observo, yo esperaba que la acción de la hermana. Entonces vamos caminando, no sé, llevamos cierta distancia, quizá unos 30 metros o menos de 30 metros que vamos caminando, y repentinamente el hombre le lanza con el palo un palazo por el hombro a la hermana, o sea, por el brazo. Y yo me quedo sorprendida y la hermana no reacciona. Yo esperaba que ella reaccionara, pues que tomara la autoridad, pero no la tomó y seguimos caminando y todo a una expectativa. Bueno, yo iba a la expectativa, me imagino que la hermana también, pero la hermana iba como que solamente le miraba la cara al hombre, y el hombre le siguió con el palo en el pecho. En cuestión de instantes yo observo todo, la hermana andaba con unas sandalias que no eran de correíta, sino que eran estilos chancleta, de salir, pero estilos así sueltas atrás. Pensé, Dios mío, que la hermana no se vaya a enredar con la chancleta. A la vez veo que se aproxima un carro que está estacionado así cerca de la acera, y yo, Dios mío, pensando qué va a hacer la hermana, qué va a suceder cuando la hermana llegue al carro, qué va a suceder, qué va a hacer este hombre. Bueno, resulta que gracias a Dios que antes que no llegáramos al donde estaba el carro, el hombre otra vez hace como decir o sea, él hace un movimiento como hacen los peloteros, pues, para un batazo, para darle otro palazo a la hermana. Ay, Dios mío, yo no aguanté, no soporté, y en ese momento el Señor me dio o sea, yo tomé la autoridad del Señor y el Señor me dio esa inspiración en ese momento,
y le dije, en el nombre del Señor Jesucristo te quedas quieto. Eso fue lo que salió de mis labios. Y el hombre ya iba a lanzarle el palazo a la hermana, y en eso, cuando él escuchó esa orden, bajó los brazos y se detuvo. Y quedó como firme. Y nosotras seguimos caminando. Este testimonio lo cuento para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, porque si no hubiese sido por Él, no sé qué hubiese pasado. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 16. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en la presencia del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo y agradecido del Señor por permitirme ser un instrumento para que el Espíritu hable a cada uno de ustedes. Es lo que en mi corazón está, que el Espíritu sea el que hable, enseñe, testifique, confirme, revele. Ese es el secreto de la ministración, que sea el Espíritu Santo y no el hombre el que ministre, porque es primordial que el que Dios llama se pueda rendir en las manos del Señor para que el Espíritu dé la palabra. A veces se malentiende eso, porque cuando se habla de darle libertad al Espíritu Santo, a veces no se entiende el enfoque verdadero en cuanto a eso. Yo he escuchado expresiones como, yo no preparo nada, yo dejo que el Señor me dirija. No está entendiendo. No se trata de que prepare o no prepare algo, sino que lo que usted prepare, o si usted no preparó nada, que en todas las circunstancias sea el Espíritu el que ministre, porque uno puede tener citas, anotaciones o un pensamiento, algo en el corazón por donde es que la predicación es que debe ir, pero la última palabra la dice el Señor. Y cuando uno viene dispuesto a dejar que el Espíritu guíe, entonces vemos cómo el Espíritu toma control y comienza a ministrar. A mí me ha pasado que tengo preparado muchas citas, pero el Espíritu, basado en el mismo tema, ojo, porque a veces se malentiende y se toman, normalmente hay hermanos que preparan algo, pero toman diferentes caminos, cada vez hacen eso. No está tomando en serio eso, porque si usted es un pastor o usted es un ministro que toma, hablando del ministerio quíntuple, que toma una palabra para compartirla con el pueblo, es porque Dios puso eso en su corazón y usted debe desarrollar ese tema. Ahora, yo no digo que el Señor no cambie eso, por supuesto que Él lo puede hacer, pero normalmente no es la regla. Normalmente no es la regla, porque el hombre llamado por Dios para predicar, él prepara un tema y él confía en que la guianza del Espíritu está con él, guiándolo y mostrándole el tema que el pueblo necesita escuchar. Pero si cada vez que se para detrás de un púlpito está cambiando el tema, normalmente lo que da a entender es que él no preparó nada y el Señor está cada vez ministrando porque él no se preocupa por preparar un tema. Eso es algo que el hermano Branham lo hacía. El hermano Branham predicaba un tema que él preparaba. De hecho, el 99% de los mensajes que el hermano Branham predicó eran temas preparados. Él buscaba, el Señor le revelaba las citas, le mostraba, lo dirigía y por ahí el Espíritu Santo lo guiaba. Porque de un tema pueden tomarse muchos temas y esa es la parte
maravillosa de la Escritura. Es como un mar que tiene profundidad de palabra y de enfoques, todos que conllevan al mismo lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos llevan al mismo lugar y uno ve la armonía perfecta. De hecho, es una experiencia. Dios permita que usted, hermano, que predica, pueda tener esa experiencia de ver cómo el Espíritu Santo abre la palabra, muestra la palabra, la armonía entre Génesis y Apocalipsis. Cuando Dios empieza a mostrar cita, uno ve la conexión perfecta en toda la Biblia. No hay contradicción, no hay contradicción desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Hay una armonía perfecta y eso solo lo va a saber usted si usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu sea el que ministre esa palabra. Y en ese aspecto le damos gracias al Señor, porque cuando vemos, ya sea en una palabra que Dios, o bajo una previa preparación del tema, o que el Espíritu cambie el tema, o que durante la predicación Dios añade más citas y más enfoques, en todo es el Espíritu Santo. Uno viene bajo un plan, pero abierto a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, el enfoque que Dios quiere que se dé, basado en el mismo tema. Y le doy gracias al Señor, porque eso demuestra que Dios tiene cuidado de sus ovejas, de su pueblo. Dios tiene cuidado de lo que el pueblo recibe. Dios conoce la necesidad y uno debe alinearse a la necesidad de Dios para con el pueblo. Ojo, la necesidad de Dios, porque usted pudiera decir, pero hay que conectarse con la necesidad del pueblo. A veces el pueblo desea cosas que no es la voluntad de Dios, pero Dios sí sabe cuál es su voluntad. Y Dios revela cuál es la voluntad de Dios, que es lo que el pueblo debe recibir. Y esa es una experiencia. Conectarse a lo que Dios desea. Conectarse a lo que Dios quiere que el pueblo, su pueblo, oiga. Y cuando está la conexión, entonces comienzan a abrirse las puertas de la revelación, comienzan a abrirse las puertas de la palabra. El Espíritu comienza a abrir una puerta, abre otra, abre otra, abre otra, y comienza Dios a revelar, comienza Dios a mostrar. ¿Se dan cuenta? Yo le he dicho, a veces el primer sorprendido soy yo cuando veo que el Espíritu Santo comienza a revelar la palabra, no solamente para ustedes, sino para mí también. Por eso, el primero que desea que el Espíritu Santo tome control de cada servicio especial soy yo, porque yo recibo la parte de la palabra que me corresponde, y usted, estoy totalmente seguro que en cada predicación especial Dios le ha dado la parte de la palabra que usted necesita. Por eso se ha dicho siempre, prepárese espiritualmente antes de oír una predicación especial, o antes de un servicio, o antes de leer un folleto, o antes de leer la Biblia, porque Dios le va a hablar a usted y usted tiene que estar preparado con sus sentidos espirituales alertas para oír la voz de Dios, para oír a Dios hablar, y para oír, cuando hablo de oír a Dios hablar, oír lo que Dios tiene para usted. Usted pudiera estar en un culto y escuchar el servicio, pero no capta, no está en expectativa de lo que Dios le está diciendo a usted, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestros corazones al Espíritu Santo, apartando toda idea personal, apartando todo concepto, toda instrucción denominacional,
que usted pudiera tener. Y quisiera aclarar eso. Cuando hablo de concepto denominacional, no me refiero solamente a los que vienen de una denominación, sino a creyentes del mensaje que están denominados con el mismo mensaje. ¿Y cómo es eso? Porque toman citas del profeta, expresiones del profeta, verdades dichas en los mensajes y producen dogmas y conclusiones que el mensajero no enseñó, que el Espíritu Santo no enseñó. Eso pasa cuando alguien toma la Biblia sin la revelación del Espíritu. Cuando alguien que no es llamado por Dios toma la Biblia y la interpreta a él y no el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo delicado que es eso? Por eso es que es Dios el que llama al hombre. No es la iglesia que llama, no es el hombre que llama, no son sus méritos, no son sus calificaciones. No es si califica o no, es si Dios lo ha llamado. Si Dios lo ha llamado, Dios lo equipa, Dios lo prepara y Dios lo envía. Y es un instrumento porque Dios sabe quién quiere ministrar su propia doctrina y quién quiere ministrar la doctrina de Dios. ¿Quién en el púlpito va a cerrar su corazón al Espíritu Santo para que Él hable? ¿O quién le va a abrir su corazón al Espíritu Santo para que Él hable y Él pueda ser un instrumento? De nada sirve un hombre con mucha educación, con mucho conocimiento de la Biblia o del mensaje, pero que cierra su corazón a la guianza del Espíritu Santo, a la revelación del Espíritu Santo. A Dios no le sirve, porque Dios es el que quiere ministrar. No es el hombre el que ministra, es el Espíritu el que debe ministrar. Y ese ha sido el error. Muchos hombres son los que ministran y no dejan que el Espíritu hable por medio de ellos. Hágase un examen, hermano ministro, no importa del ministerio que usted sea, de cualquiera de los 5 ministerios. Debemos dejar que el Espíritu sea el que hable, porque Él es el que conoce la necesidad y más en este tiempo final, este tiempo conclusivo. Usted y yo debemos entender que en este tiempo Dios tiene algo que decirle al pueblo. Y lo que Dios va a hablar, lo va a hablar a través de su ministerio quíntuple, a través de los dones espirituales. Permítale al Espíritu ministrar, permítale al Espíritu hablar, permítale al Espíritu mostrar el problema para que Él también pueda mostrar la solución. Hay cosas que usted no va a poder resolver en su iglesia, no va a poder. Usted necesita el Espíritu Santo para que diagnostique el problema que pueda haber en su iglesia, que pueda haber en una familia, que pueda haber en una situación. Dios sabe. Y a través del ministerio quíntuple y a través de sus herramientas, los dones espirituales, Dios va a empezar a diagnosticar el problema en cada corazón. Lo ha hecho en esta iglesia y lo sigue haciendo en esta iglesia. Nosotros nos gozamos cuando el Espíritu Santo es el que ministra, ya sea para decir que sí o para decir que no. El Espíritu Santo diciendo que no. Por supuesto, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No asumamos nada, dejemos que Él hable, hermano. No asumamos, no hagamos como hacen algunas, me perdona, como hacen algunas esposas que no dejan hablar los esposos. No le pregunten, Él quiere decir esto. Esposas que hablan por el esposo, no hagan eso. No hagan eso. No hable por Cristo si ese no es la opinión de Cristo. Deje que Él hable, deje que Él profetice, deje que Él
ponga orden en su casa. Hermano, cuídese del espíritu de la mujer que quiere dominar. El espíritu nicolaíta, cuídese. Cuídese del espíritu de la gran ramera. Hermano, que quiere dominar. Ella es la que manda. Fíjense, ella no quiere que el esposo mande, no quiere que el esposo diga, no quiere que el esposo ordene la casa, no. En esta casa se hace lo que yo diga. Si usted hace eso, usted está ungida con el espíritu de la iglesia ramera. Hermano, el que oye entiende. Usted está ungida con el espíritu de la gran ramera. Porque, ¿cómo el espíritu de la gran ramera? Que con sus dogmas y con sus credos hablan en nombre de Dios, pero Dios no habla, no dejan a Dios hablar. Y si Dios intentara hablar, lo echan. ¿Por qué creen que en la Odisea Cristo está afuera llamando a la puerta de la iglesia? Porque cada vez que usted establece un concepto, una idea en su iglesia, en donde limita la obediencia a la palabra, la completa revelación de la palabra, usted está ungido con el espíritu de la gran ramera. Ese espíritu la va a llevar a comportarse sin importarle lo que diga el esposo. No haga eso. La esposa que no respeta a su esposo está ungida con ese espíritu. No me importa quién sea usted. Usted debe respetar a su esposo. La novia de Cristo respeta a Cristo y deja que Cristo hable. Deja que Cristo ministre. Deja que Cristo tenga la preeminencia, porque la iglesia y Cristo están unidos. Hay una unidad perfecta. Cristo no es un hombre que castiga a su esposa, no. Él ama a su esposa y él actúa en unidad perfecta con su esposa. Hermano, así es que usted debe de entender la relación de Cristo con su iglesia. Sé que hay hombres que manejan su hogar como si fuera un campo de concentración nazi. Hermano, como maltratar y bajo el régimen de terror en ese hogar. Ese no es un tipo de la iglesia de Cristo. La relación de Cristo con su iglesia es una relación de amor. Es una relación de unidad, de secreto. Hermano, el secreto de Dios con su iglesia. Él le revela su secreto a ella y ella obedece. Hay una unidad. Piensan lo mismo, tienen la misma visión. Hermano, ¿se dan cuenta? Por eso examínense en esta hora, porque estos temas están llamados a llevar a la iglesia de Cristo a una unidad con Cristo. Este tema de los intercesores de Dios es un tema que va a esa iglesia que está unida a Cristo en una sola visión con Cristo. Este tema de intercesores no va para aquel que ministra para una denominación, para aquel que ministra para su propia idea, para aquel que no cree toda la palabra, no es para él. Esta palabra
este ministerio es para el que está casado con Cristo. ¡Ojo! Este tema es para el que está casado con Cristo. ¿Y cómo es eso? Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Por un espíritu. Aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en el corazón, el sello de Dios, el nuevo nacimiento, ese es el que se va a unir a Cristo. No el que tiene el Espíritu Santo solamente en la carne o solamente en el Espíritu. No. Es el que Dios ha sellado con el sello de aprobación de una vida que ama a Cristo, una vida de obediencia a Cristo. Y aquel que ama a Cristo, Dios lo sella. ¿Se dan cuenta? Aquel que ama a Cristo, Dios se une a ese individuo y comparte su ministerio. Porque, ¿se acuerdan de esa expresión del hermano Branham que dice que cuando Dios llama al esposo, Dios llama a la esposa? Hermano, eso se cumple en la iglesia de Cristo. En esa unidad, ella hace una parte del ministerio de Cristo, el ministerio que Dios le ha encomendado. Ella cumple la labor de su esposo, bajo la orden de su esposo. Vuelvo y repito, bajo la orden de su esposo. Él es el que guía, él es el que manda en la casa, él es el que da las órdenes en la casa. Por un espíritu, y el espíritu comienza a revelar a esos miembros, a ese individuo, sea hombre o mujer, que forma parte del cuerpo, comienza Dios a revelar sus secretos. Solo a ellos hará conocer Dios sus secretos. Aquellos que temen a Dios, aquellos que tienen temor de Dios, hermano. Aquel hombre o mujer que tienen temor de Dios es a los que Dios comparte su secreto. La Escritura lo confirma de muchas maneras. Fíjense, solo para compartir algunas citas con ustedes. Como, fíjense, el Salmo 25, versículo 14. El secreto de Jehová, lo que Él va a revelar, lo que Dios quiere que esa iglesia interceda, el secreto es para los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto, su alianza. Solo a ellos. ¿Se da cuenta? Dios le susurra el secreto a los que le temen, a los que tienen temor de Dios. ¿Y qué significa esa expresión? Temor de Dios. Significa que ese hombre y esa mujer no es que le tenga miedo a Dios, sino que teme fallarle a Cristo, hermano. Es un significado profundo en amor que no está basado en el miedo. El temor de Dios en la estatura del varón perfecto se basa en el temor de ese hombre y de esa mujer de fallarle a Dios. Él no quiere. Ese hombre y esa mujer no quieren fallarle a Dios, no quieren. No queremos fallarle a Dios. No queremos entristecer a Dios. No queremos defraudar a Dios. No queremos resistir a Dios. No queremos contristar a Dios. ¿Se dan cuenta? Y el secreto de Dios, aquellos que temen su nombre,
Dios se revela a esos individuos y muestra su voluntad. Hay una complicidad, hay un secreto, hermano. Hay un secreto. Fíjense, este es el Salmo 31, hablando de ese enfoque, y van a entender por qué el Espíritu está dirigiendo así. El Salmo 31, 19 dice así: cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Los esconderás en el secreto de tu rostro. Hermano, mira esa expresión tan profunda. A ese pueblo Dios lo va a esconder en el secreto de tu rostro. ¿Para qué? ¿O de quién? De las arrogancias del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Esa expresión es profunda. Aquel que hace la voluntad de Dios, Dios lo guarda, Dios le revela su secreto, porque ese individuo, ese hombre, esa mujer, tienen comunión con Cristo. Y Dios lo guarda de todo comentario y de toda persona que no entienda esa guianza. Lo guarda de toda raíz de amargura, porque Dios les muestra la verdad. Aquel que no tiene revelación anda amargado. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hablan mal de mí? Pero aquel que Dios lo esconde en el secreto de su rostro, aquel que ve el rostro de Dios, Dios le habla y le dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta la diferencia en el secreto de Dios? Hay un secreto, una comunión que esa iglesia de Cristo debe guardar con Cristo para que esa comunicación en ese hogar se mantenga. Es un hogar donde hay comunicación. No es que la esposa va a obrar por su cuenta y el esposo por otro lado. Eso sería un anuncio de un matrimonio que irá en fracaso, si el esposo va por un lado y la esposa va por otro. Pudieran estar juntos, pero no están unidos. Hermano, eso sí es triste. Un hogar que estén juntos solo por apariencia, pero no están unidos. Si usted está en esa condición, más vale que se arrepientan de todo corazón. Doblegue ese orgullo y vaya al secreto de Dios. Porque si usted está unido a Cristo así, usted también estará unido así con su esposo y con su esposa. Usted no puede decir que tiene comunión con Cristo, pero está peleado y enojado con su esposo y su esposa. Te está rompiendo un tipo. ¿Se dan cuenta? Está rompiendo un tipo. Porque debemos tener esa unidad con Cristo, esa perfecta unidad con Cristo. Y en el tema de los intercesores de Dios, es clave y muy necesario esa unión entre Cristo y la iglesia de Cristo, su esposa, su novia, como usted desee llamarlo. Debe haber una perfecta unidad. Y fíjense, lo confirma la oración que hizo Salomón después de esos 7 características de el templo de Dios, de ese hombre que está, o mujer que están unidos a Cristo. Lo que el templo está llamado
a manifestar en esa unidad con Cristo, porque ese templo no lo puede manifestar si Cristo no está allí. Cristo tiene que estar allí para que pueda manifestar eso, hermano. Cristo tiene que estar allí para poder manifestar eso. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté allí. Fíjense, en esta escritura, primero vamos a leer la escritura que hemos leído todo este tiempo, pero desde el versículo 54, Primera de Reyes 8, desde el versículo 54, y después vamos a pasar a otra escritura. Con su permiso, mientras ustedes buscan la cita, voy a tomar un poquito de agua. Casi se me cae el vaso. Ok. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54 en adelante. Vamos a leer y ustedes van a entender algunos puntos importantes con relación a esa relación entre esa iglesia intercesora y Cristo. Fíjense. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. Y que estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, escuchen, y que no hay otro. Es el propósito, que sepan que Jehová es Dios. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Ahora pasamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 6. Segunda de Crónicas, el capítulo 6. Esta también es una parte de esa oración de Salomón, esa expresión que tiene un significado. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Versículos 1 y 2. Y después más vamos a pasar a otra escritura. Son 3 escrituras. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues, dice Salomón, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Ahora miren
lo que dice el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, hinchó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado o henchido la casa de Jehová. Y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno, que su misericordia es para siempre. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor, porque tu palabra es perfecta. Tú nos hablas cuando es ungida por el Espíritu Santo, tú hablas a cada corazón. Te damos la gloria y la honra en esta hora, que esta palabra en tu tiempo perfecto está llegando a los corazones de aquellos quienes tú has predestinado a escuchar esta palabra. Señor, que aquellos que tienen la necesidad de escuchar esta verdad les sea revelado y llegue ante ellos, para que tú puedas revelar tu secreto, tu voluntad, para hacer que tu secreto sea conocido en medio del pueblo. ¿Para qué? Porque tú quieres que tu pueblo te conozca y sepa cómo tú eres, Señor. Oh Padre amado, te damos la gloria y la honra. Tú has hecho eso de esa manera, desde siempre, Señor, y cuán agradecidos estamos porque tú confías en nosotros. Tú confías en ese secreto, en esa comunión, en esa unidad. Oh Dios, te damos la gloria y la honra. Que nunca defraudemos esa confianza, esa unidad que tú has permitido que tengamos contigo, Señor. Ayúdanos a ser fieles y a nunca inyectar una idea humana fuera de tu voluntad a estas predicaciones. Que sea siempre tu Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Esa palabra inspirada por tu Espíritu que llega al corazón del hombre y la mujer y lo transforma y lo cambia a un hombre y una mujer conforme a la estatura del varón perfecto. Pongo este servicio en tus manos, háblanos a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu nos hable y pueda ministrar esta verdad para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Que todo cuerpo enfermo y toda alma oprimida sea sanada y libertada por tu Espíritu Santo. Que tú nos hables, háblanos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con este tema precioso de los intercesores de Dios. Y fíjense cómo Dios muestra cómo es que tiene Dios que obrar o cómo Dios va a obrar en medio de ese templo. Porque no se trata que usted diga que es un templo y que Dios habla a través de usted. La gloria de Jehová tiene que estar en usted. Fíjense esa escritura. Dios habita en la oscuridad. Esa expresión denota complicidad, denota esa parte personal entre Dios y el hombre. ¿Por qué digo eso? Porque Salomón, cuando él dijo eso, yo sé que tú habitas en el secreto, en la oscuridad, en esa comunión. Y ustedes van a ver la cantidad de escrituras que están en armonía con eso. En esa oscuridad,
en esa comunión entre ese hombre y tú. Yo sé que tú estás acostumbrado a revelar eso allí, en el corazón del hombre, en esa comunión personal. Pero yo, dice Salomón, yo he edificado una casa para que tú mores. Fíjense, tú lidias con los corazones, pero yo he construido este templo. Señor, mira el templo que construí para que tú mores. ¿Se dan cuenta? Ahora, si eso hubiera sido la voluntad del hombre, Dios no vindica eso. Dios no muestra que Él está allí aprobando eso. Dios puso eso en el corazón de Salomón y de David, primeramente, para cumplir un tipo, para que un tipo fuera manifestado, esa es la expresión, para que un tipo fuera manifestado de ese templo que usted y yo estamos llamados a hacer, en donde el Espíritu ministre. En las oraciones que Salomón habló de eso que ese templo estaba llamado a hacer, era lo que él sabía que Dios hacía en los corazones de hombres y mujeres. Él lo había visto. Él había visto a Dios manifestarse en el secreto, en aquellos que tienen temor de Dios, no en los arrogantes, no, en aquellos que se humillan en la presencia del Señor, en aquellos que realmente quieren hacer la voluntad de Dios. Salomón sabía eso, pero él muestra el templo como un tipo. Ahora tú vas a morar aquí. Y fíjense, esta parte que leímos del capítulo 7 es importante porque de nada hubiera servido que él construyera ese templo si la gloria de Jehová no hubiera bajado. Y fíjense la consecuencia de eso. Y no podían entrar los sacerdotes de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Fíjense el tipo, escuchen, reyes y sacerdotes de Dios, intercesores de Dios. Cuando la presencia del Señor baja y ministra, el hombre queda por fuera. Hermano, debe quedar por fuera. El hombre y la mujer, si está ministrando un don, lo que sea que usted administre para Dios, entiéndase que no solamente se aplica a predicación, se aplica a todo aquello que usted hace para Dios. Usted debe quedar por fuera y el Espíritu es el que ministra, hermano. Es el esposo en esa unidad. No deja que... Eso me encargo yo, el jefe de familia, hermano. Todo eso lo haré yo, dice el Señor. Es el esposo el que lo va a hacer. Es Cristo el que lo va a hacer. No es usted. La esposa quedó por fuera, pero ella se rinde para que Cristo obre en esa unidad. Fíjense cuántas escrituras hablan de esa unidad y de ese secreto. Ustedes han leído en los evangelios cómo el Señor le hablaba a las gentes por parábolas. La escritura dice que la gente, cuando escuchaba las parábolas, no entendían muchas veces lo que el Señor quería decir. Pero a los discípulos, a sus discípulos, les declaraba todo, hermano, el secreto de Dios.
Tú sí me crees, tú sí estás conmigo. A ti que tienes temor de Dios, declararé mi secreto y haré conocer mi alianza, mi obra, lo que yo quiero que se haga. Cuando el Espíritu comienza a ministrar en un hombre, no debe ser ya el hombre. Es una unidad. El Espíritu a través de ese hombre comienza a hablar a cada hombre o mujer. Cuando usted que tiene un don espiritual lo rinde al Espíritu Santo, ya no debe ser usted el que ministre ese don, porque si lo ministra usted, va a fallar. No importa quién sea usted. Cuídese de cerrarle la puerta a la gloria de Jehová, al Espíritu, para que ministre. Cuídese. No se pelee con el esposo. No obre por su cuenta. Déjese guiar por el Espíritu. Si en usted hay un don, deje que el Espíritu sea el que ministre y el Señor se va a glorificar. Cuando Dios le pone en el corazón a usted una persona para que ore, ore por ella. Cuando el Espíritu Santo le revela su secreto a través de un sueño, hermano, y le muestra a un hermano o una hermana, Dios te está diciendo, intercede por ese hermano, por ese hombre, esa mujer, intercede. Muestra que estás unido a mí, yo te estoy confiando algo. Yo quiero que tú ores por ese hombre, esa mujer, porque por medio de ese hombre, esa mujer, yo voy a ministrar liberación. Cada vez que tú ores por ese hermano, quien yo te muestro y te he hablado, hermana, las cadenas están siendo rotas. ¿Sabe usted eso? Si Dios le muestra para que ore por alguien, cada vez que usted ora, esas cadenas están siendo rotas. Hermano, la gloria de Jehová ministrando. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios le quiere hablar al pueblo, Dios utiliza su ministerio quíntuple, pero no para que se pongan a echar cuentos. No, Dios no necesita que usted se ponga a echar cuentos. No, Dios quiere que se aparte usted y deje que el Espíritu ministre. Él le va a mostrar la necesidad del pueblo. ¿Se dan cuenta? Lo que se habló al principio. Le va a mostrar la necesidad del pueblo y le va a dar las citas que el pueblo necesita. ¿Para qué? Para que pueda haber liberación en medio del pueblo. Y si hay algún problema, esos problemas se arreglan. Y si es necesario pedirse perdón, se piden perdón. Y si es necesario confesarse algo unos a otros, que se confiesen y se arreglen. Y si es necesario confesar delante de Dios y pedirle perdón, el Espíritu ministrará esa palabra y le hablará al corazón de ese hombre. Porque es la palabra la que hace eso. No es usted. No es coacción humana. Hay muchos que utilizan la coacción humana para obligar a las personas a tomar decisiones y arrepentirse. No está usted siendo dirigido por el Espíritu Santo si hace eso. Usted está sacando la gloria de Jehová y está ministrando usted. No, no haga eso. Deje que el Espíritu, la palabra, lidie con el corazón.
¿Y cuál es mi función? Tire la red. Tire la red. Ya, haga un llamado. Aquel que Dios le ha hablado. Aquel que Dios ha redarguido. Que levante, hermano Branham, hacia eso. Si usted quiere hacerlo, hágalo así. Si usted quiere hacer un llamado al altar, hágalo también. Y muchos pasaban al altar o muchos levantaban sus manos. Para Dios era tan válido aquel que levantaba su mano en reconocimiento que Dios le estaba hablando como aquel que pasaba al altar. Lo importante no es tanto que levante su mano o que vaya al altar, sino que tome decisiones por Cristo, hermano. Que Dios, al hablarle, pueda ese hombre, esa mujer tomar una decisión, ya sea para arreglarse, para arrepentirse, para aceptar a Cristo o tomar una decisión por Cristo. Pero no ministre usted, deje que el Espíritu tome esa palabra y le hable al pueblo. Deje que Dios le revele su secreto. ¿Y cómo es eso? Eso lo he presenciado a través del ministerio aquí por el hermano Galdona y lo veo también por medio del hermano Osvaldo. Hermanos que dicen cómo el hermano sabía eso. Dios le habló y le mostró el secreto. Hermano, el secreto de Dios, porque Dios es el que sabe. Estamos siendo templos, hermano, y por medio de ese templo Dios revela el secreto, Dios empieza a lidiar. ¿Se dan cuenta? El secreto del intercesor es que tiene que dejar que el Espíritu sea el que haga la obra. No se atreva a ministrar detrás de un púlpito si la gloria de Jehová no está en su corazón. No se atreva a ministrar un don, aunque lo pudiera tener, si no está la gloria de Dios allí en su corazón. Porque el Espíritu siempre lo guiará a usted a la palabra. No intente hacer su voluntad, haga la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios está la bendición de Dios, hermano. Fíjense, esta escritura se ha leído mucho, pero fíjense, encierra un principio de intercesión. Cuando el pueblo va a orar, tiene que haber un propósito, hermano. Cuando usted vaya a orar, en su corazón tiene que haber un propósito en esa comunión con Cristo. Fíjense. Fíjense, vamos a leer el capítulo 6 de Mateo, para que usted vea cómo funciona el lidiar de Dios con la iglesia. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. No lo hagas por tu justicia propia, para justificarte. Hazlo porque sea el Señor. Fíjense. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimado de los hombres. No lo hacían para hacer la voluntad de Dios, sino para que los hombres los vieran. Hermano, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque Dios no los envió. Si su propósito hubiera sido Dios, Dios los recompensa, hermano. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que tu limosna sea en secreto. ¿Se dan cuenta? La guianza del Espíritu a ese hombre o a esa mujer. Y tu Padre, que ve en secreto, que mora en esa comunión secreta, Él te recompensará en público. ¿Y cómo es eso? Verás el resultado de Dios, hermano. Dios glorificándose. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas. ¿Tiene algo de malo eso? No. Y en los cantones de las calles en pie, ¿para qué? El propósito de ellos, para ser vistos de los hombres. No les interesaba hacer la voluntad de Dios, ni hacer la obra de Dios, ni cumplir el mandamiento de Dios, sino que querían que los hombres los admiraran. Dios los llama hipócritas. ¿Se dan cuenta? Y el que hace eso ya tiene su pago. Ese hombre sí ora, esa mujer sí ora. Si lo haces con ese propósito, ya vas a tener tu recompensa, pero no va a venir de Dios, va a venir de los hombres, hermano. Mas tú cuando oras, fíjense, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el punto aquí? En la oración personal e íntima que usted pudiera tener, ya sea en su cámara o en la iglesia, es usted teniendo comunión con Cristo. Ese es el secreto de la oración, la comunión, la unidad. ¿Se dan cuenta? No va a obrar por su cuenta. No va a hacer las cosas para vanagloriarse. No, lo va a hacer porque usted allí, en esa oración que usted haga, va a tener una comunión con Dios. Y en esa comunión, usted le va a hablar a Dios y Dios le va a hablar a usted. ¿Se dan cuenta? Allí comienza Dios a hablarle a usted, a hablar con su esposa. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Hermano, el intercesor tiene que desarrollar una vida de comunión con Dios a través de la oración y la revelación. Entiendan eso. Porque la oración, cuando usted le habla, va a necesitar la revelación de Dios para poder usted hacer la voluntad de Dios. Hermano, en esa oración, en ese secreto, el Señor va a poner en su corazón lo que usted debe hacer u orar. Y le va a mostrar, le va a dar la fuerza, le va a ayudar. Es en ese secreto, es entre usted y Dios. ¿Se dan cuenta? Y allí, cuando Dios le revela su voluntad, Él hará la obra en usted y por medio de usted. ¿Se dan cuenta que la obra de Dios es perfecta? ¿Se dan cuenta que cuando nosotros hacemos las cosas como deben ser hechas, cuando nosotros desarrollamos esa comunión y unidad con Dios, el Espíritu fluye con libertad en medio de nosotros? Hay una unidad, una fluidez en la relación de Cristo con su iglesia.
se va a ver más la mano de Dios. El Espíritu va a ministrar más. Los dones espirituales van a ser cada día más efectivos. Fíjense todo lo que cambiaría. Dios necesita que ocupemos ese lugar de intercesión y que la gloria de Dios comience a ministrar por medio de usted y de mí. No intente ministrar bajo su propio espíritu o sus propios conceptos. No, porque usted tendrá su recompensa. ¿Se dan cuenta? Si usted predica bajo su propia doctrina, usted tendrá su recompensa, pero no será de Dios. Si usted va en su propio nombre, lo van a recibir, pero si usted va en el nombre de Dios, no lo van a recibir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si usted quiere operar los dones en base a su espíritu y no al Espíritu de Dios, usted va a tener su recompensa, pero esa recompensa no va a venir de Dios. Por eso muchos que no están en el secreto de Dios, en esa comunión con Dios, le dirán al Señor en aquel día: Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre predicamos en las plazas, e hicimos muchos milagros. Y el Señor: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Y dónde nos conoció? En el altar. Hermano, nunca los conocí. Yo cuando iba al altar, yo nunca los veía a ustedes. Cuando yo quería hablar con mi esposa, ustedes ni por todo eso. Conocer en la Biblia también es una relación íntima. Fíjense, hermano, es una relación íntima. Entiendan. Ustedes no eran mi esposa. Yo no tuve relaciones con ustedes. Yo no tenía comunión con ustedes. Cuando yo quería revelar mi voluntad, ustedes no estaban allí. Ustedes iban tras su propio camino. Ustedes no me tomaron en cuenta a mí. Hermano, ustedes me echaron de mi propia casa. Y por eso yo las repudié. Yo no las conozco. Hermano, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En ese secreto, en esa unidad, en esa revelación, es que Dios va a lidiar con su pueblo. Veremos, si hacemos eso, veremos más al Espíritu moviéndose. ¿Cuántos dones espirituales están enterrados en corazones de hombres y mujeres en las iglesias? Porque no tienen comunión con Cristo. Le tienen miedo al esposo. Hermano, no quieren que el esposo sea el que ministre eso. No le tengan miedo a su esposo. Si es que usted está casado con Cristo. Si es que la gloria de Dios está en su corazón. O usted tiene comunión. O usted lo rodea el espíritu de la gran ramera, que quiere obrar por su cuenta. No tengo necesidad de nada. Y no sabe que es ciega y desventurada. Y no lo sabe. Sacúdase ese espíritu y arrepiéntase de todo corazón. Usted que ha querido caminar su propio camino, en el camino no le sirve de nada, está perdiendo su tiempo. No se trata de que estén en la misma casa, usted por su lado y su esposo por el otro. Usted no está entendiendo. Es la unidad del hombre con Dios. Muchos reclaman que Cristo está en su hogar, pero Cristo no manda en ese hogar.
Cristo no ordena en ese hogar. Cristo no dirige en ese hogar. Cristo no ordena en ese hogar. Cristo no revela en ese hogar. Dios necesita intercesores. Dios necesita comunión. Quiere más comunión con su iglesia. ¿Se dan cuenta el llamado de Dios a la oración? Este es el tiempo. Los intercesores tienen que actuar. El llamado a la oración del Espíritu. Allí es cuando uno ve la confirmación de Dios, cuando algo es hecho conforme a su voluntad. Y uno dice, con razón el Espíritu está guiando a la oración. Que la iglesia se una en un solo clamor por el Espíritu Santo, para que la gloria venga y ministre, hermano. ¿Se dan cuenta? Pidamos un avivamiento para que sea el Espíritu el que ministre y no el hombre, y no la persona. Y eso sacudirá los corazones de los hombres y será más y más y más el Espíritu. ¿Se dan cuenta que todo se une en un solo lugar? Nuestro Señor Jesucristo. Usted jamás podrá hacer que la Biblia diga otra cosa, ni que apunte a otra cosa. Dejémonos dirigir por el Espíritu. Que el lidiar de Dios no se le pase por alto. ¿Cuándo Cristo hizo eso? ¿Cuándo Dios hizo ese llamado? Si hubiéramos estado en ese cuartico pequeño, lo hubiéramos sabido. Hermano, Cristo nos espera allí, en ese clamor, para el poder interceder. Que el Señor nos ayude, hermano. Usted, quien me está escuchando en esta hora, hágase un examen. ¿Usted tiene comunión con Cristo o va por su propia cuenta? ¿O a usted no le importa o hace las cosas como acabamos de leer con otro propósito que no sea darle la gloria al Señor? Por vanagloria, por fama, por vanagloria. Lo harás por vanagloria, por dinero. Que el Señor nos ayude. Hazte un examen en esta hora, hermano, hermana, ministro, laico. En la posición que Dios nos llamó, hagámonos un examen. Y si es necesario, reparemos el altar, reparémoslo, comencemos de una vez. Que la decisión de hoy usted sea reparar el altar de comunión con Cristo. Hagámoslo y veremos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Haré una oración para que el Señor nos ayude a todos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Cuán perfecta es tu palabra, cuán perfecto, Señor, es cuando tú diriges todas las cosas, Señor. Cuántos hombres y mujeres llamados a ser intercesores y a hacer tu voluntad están haciendo su propia voluntad. Señor, que el Espíritu Santo en esta hora comience a lidiar con cada corazón y que nos podamos humillar más y responder al llamado de oración que tú estás haciendo, Señor, para que tu Espíritu sea el que ministre en nuestras vidas, para que lo humano, esos conceptos humanos que nosotros traemos, sean quitados para que el Espíritu Santo pueda ministrar en nuestras vidas y ser verdaderos intercesores de Dios, reyes y sacerdotes. Señor, bendice y ayuda a cada uno de nosotros para que podamos rendirnos en tu altar y tu nombre, solamente tú, Señor, te puedas glorificar en medio de nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Es para tu gloria y honra. Y queremos ver
esa recompensa en público, Señor. Cómo esta palabra llega a los corazones, porque no es el hombre, es tu espíritu que se hace carne en corazones y hay decisiones para la gloria de tu nombre. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú le envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra ministración del Espíritu Santo a través de sus siervos, dando la palabra que cada uno necesita. Fíjense, ante las predicaciones o ante lo que el Señor nos acaba de hablar, cobra mayor importancia cada culto especial a las 6. Escuchemos la voz de Dios, al Espíritu hablándonos. Oremos más, leamos más. Construyamos ese altar de oración y eso nos lleva a los cultos de oración de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. La oración que Dios ha convocado para que la gloria de Dios baje a los templos y la humanidad quede afuera y el Espíritu ministre más en medio de nosotros. Dios lo ha estado haciendo, pero Dios quiere más, hermano. Dios quiere más. Dios quiere más y Él quiere que el pueblo anhele y desee eso. Los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios y que ha respondido a la visión de Dios, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, fíjense a donde Dios nos llevó, a esa oración con razón. Con razón. Los sacerdotes de Jehová no podían ministrar cuando la gloria de Dios estaba allí, pero Dios estaba allí, es lo que se quiere. Dios en esa unidad con su iglesia comenzará a obrar. ¿Se dan cuenta? Usted no puede hacer la obra de Dios sin Dios. No puede. Pidámosle al Señor, Señor, yo quiero ser un templo tuyo, cuerpo, alma y espíritu, para que tú ministres, para que tú te glorifiques, Señor. Señor, perdona mis fallas y mis errores, mi humanidad, y yo quiero siempre hacer tu voluntad. Haga esa oración. Empecemos a construir, a reconstruir y a construir el altar de Jehová para volver a la comunión con Cristo, la unidad de Cristo con su iglesia. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.